Un saludo cariñoso a todas y todos. Bienvenidos a esta entrevista de la revista jurídica Sano Juicio. En esta oportunidad vamos a conversar respecto del proyecto de economía, de ley orgánica de economía circular inclusiva, junto a dos mujeres que conocen muchísimo de este tema, y me refiero precisamente a la economista Elizabeth Cabezas, que fue la asambleísta que propuso el proyecto de ley en enero del 2020, y a Carolina Chamorro, que forma parte de la Fundación Circular, que trata o que trabaja con el tema justamente de economía circular. Yo quiero, antes de empezar, agradecer la presencia de quienes nos acompañan en esta entrevista, y vamos a tratar de conversar un poco de este tema que resulta absolutamente importante para la sociedad, considerando que el proyecto de ley de economía circular fue aprobado por la Asamblea Nacional el 8 de mayo del 2021, y justamente el día de hoy, el 10 de junio del 2021, se cumple el plazo para que el presidente de la República presente el veto a este proyecto de ley tan importante, y tentativamente este proyecto ya se convierta como tal en una ley. Les doy la bienvenida, economista. Me gustaría empezar con usted, economista Cabezas, para que nos cuente un poco de qué trata la ley, el proyecto de ley de economía circular, por qué tiene esta característica de inclusiva y por qué es orgánica. Bueno, muchísimas gracias, querida Jimena. Primero, un saludo cordial para ti. Qué alegría compartir el panel con Carolina, y también, pues, obviamente, a través de los medios digitales, un saludo a todos quienes nos están siguiendo. Te felicito, Jimena, por la iniciativa de esta nueva modalidad de entrevistas para lo que es la revista, así que enhorabuena que podamos tratar un tema tan relevante. A ver, primero decir que efectivamente fui la proponente de esta ley. La presentamos en enero del 2020. Cabe la pena indicar que la presentación de esta propuesta fue el resultado de un largo trabajo de alrededor de un año, que lo hicimos con varias organizaciones, y entre eso, obviamente, la Fundación Circular, a través de la cual nos alimentamos de muchísimas experiencias en otros países, y pues a través de un derecho comparado pudimos ir abordando distintas temáticas en el texto de esta ley que fue propuesta en la Asamblea Nacional. Al pasar de los meses y casi al año, y cerrando además de este ciclo de la Asamblea Nacional con mucha satisfacción, se logró la aprobación de esta importantísima ley, que tiene fundamentalmente el objetivo de cambiar lo que son las políticas públicas en el país. Es un documento legal que lo que hace es determinar un marco normativo que permita iniciar distintas acciones en varios ámbitos para pasar de esta economía de explotación y una economía lineal a una economía de un modelo circular, en donde efectivamente busquemos la eficiencia en el uso de los distintos recursos y tratemos de optimizar todos los materiales para evitar seguir incrementando y cada día tener mayor cantidad de desperdicios y de residuos. Esta no es una ley que busca hacer una reglamentación detallada para cada uno de los sectores, sino más bien, en términos generales, definir la importancia de que todo el espectro de la economía en el ámbito industrial, comercial, de producción, vaya mutando o cambiando de un modelo lineal, como he dicho, a un modelo distinto de economía circular. Y en esa línea, definitivamente, durante el proceso, fuimos conversando con los distintos actores, actores del sector de la producción, actores del sector industrial, que definitivamente se han sentido como un poquito preocupados por los impactos que esto podría ir generando, pero hemos recibido todo el apoyo y toda la predisposición. En este momento la ley está aprobada, y la ley no es un paso para que el día de mañana las industrias y el comercio ya sean, ¿no es cierto?, o tengan las prácticas necesarias para que esta economía circular se haga una realidad, sino que es el inicio de un camino que tomará 4 años aproximadamente para ir mutando. Por lo tanto, el tiempo que se ha planteado en la ley, además, entre paréntesis lo digo, no con el gusto de todos, porque hubiéramos querido que estos plazos sean más cortos para precipitar un poquito más y forzar para que la industria y los sectores vayan cambiando, pero definitivamente no es un proceso fácil, requiere de inversión, de capacitación, de cambios en muchísimas áreas, y por lo tanto hemos sido, yo diría,
condescendientes con la industria y con todos los sectores para que este sea un proceso de mediano y largo aliento que efectivamente yo aspiro que con el apoyo de la decisión política que se pueda dar, se dé en el país y que obviamente nos lleve a este cambio que todos quisiéramos que ya exista. Muchísimas gracias, economista. Carolina, justamente en esta línea que ha señalado el economista Cabezas, es importante tener una ley para el Ecuador, una ley de economía circular inclusiva. ¿Y por qué? Muchas gracias por el espacio, Jimena, antes que nada. Y bueno, referente a la pregunta. En este momento, y creo que a conocimiento de todos, el problema de la gestión integral de residuos sólidos es algo importante que tenemos que combatir a nivel regional. Existen diferentes casos en Argentina, en Colombia, en Perú, incluso aquí en el Ecuador. Esta gestión de los residuos sólidos es bastante pobre, podríamos decirle. Menos del 40% a nivel nacional de las ciudades intermedias y pequeñas cuenta con un relleno sanitario adecuado. Entonces, ¿qué se hace esta basura? Y un poco direccionando la conversación hacia también esta mención de que la economía circular no es solo la gestión de residuos, tenemos que comenzar por algún lado, en realidad. La economía circular es un tema que crea sinergias entre la parte del consumo energético, de la generación de energía, de los residuos, hábitos de consumo, hábitos de producción, y son acciones en las cuales tiene que tomar en cuenta a todos los diferentes actores de la cadena de valor de los productos, ¿no? Pero si es que no sabemos cuánto estamos generando, cuál es el impacto que estamos generando, lo socializamos, lo hablamos a cuatro voces, creamos conciencia, creamos reglas en contra o para solucionar este impacto, entonces no estamos dando pasos en ninguna dirección. Si bien es verdad, podríamos comenzar por la parte de energía, pero los residuos seguirían acumulándose. Los productores seguirían este hábito de consumo lineal, los consumidores no entenderían qué significa esto de la recirculación, incluso a nivel, a nivel social o a nivel de país no podríamos tener acceso a este beneficio tan grande que es como la reactivación económica por parte de la economía circular. El generar este sistema de revalorización del residuo, apoyando a un sector tan vulnerable como es el reciclador base que se encuentra dentro de la ley de economía circular, es un paso trascendental, chiquito, bien inicial, pero un paso trascendental para comenzar a ir primero creando un mercado secundario, de donde podamos crear este flujo de ingresos a un grupo vulnerable. Una vez que tenemos fortalecida la base, podemos irnos moviendo en, ok, entonces las empresas privadas que se encargan de valorar este residuo y de reinsertarlo, ¿cómo las podemos motivar? Tecnología, innovación, el sector público, y se cierra el círculo. Pero este primer paso es lo que se ha hecho en muchos lugares y creo que es un gran paso para el Ecuador, verdaderamente. Gracias, Carolina. Entonces, la ley de economía circular trabaja sobre todo el tema de qué pasa con los residuos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa después de todo un proceso de producción, con esto que después se tira a la basura y ya no sirve más y vamos acumulando un poco de basura infinita? En ese sentido, pensamos un poco que la ley de economía circular está dirigida sobre todo para los grandes productores. Carolina nos dice, no, los recicladores también forman digamos, son actores importantes dentro de esta ley, dentro de este proyecto de ley. Y en ese sentido le pregunto, economista Cabezas, ¿hay alguna forma en que este proyecto, en que este modelo de economía circular se conecte también con la economía popular y solidaria? Bueno, de hecho, justamente la propuesta y cómo finalmente quedó el texto de la Ley de Economía Circular es economía circular y de reciclaje inclusivo, porque se le da un peso importante al tema de reciclaje sin que sea este el único tema que se aborde. Yo sí dejo siempre claro de que la ley lo que busca es un marco normativo para todos los sectores de la economía. Y obviamente la economía popular y solidaria tiene un rol fundamental
sobre todo en esta fase de reciclaje que en muchas ciudades está dado por organizaciones de mujeres y de hombres que han conformado grupos de economía popular y solidaria. Pero el tema, efectivamente, como dice Carolina, el tema de reciclaje es uno de los temas que posiblemente resulta de peso y de evidencia clara, porque para los ciudadanos es clarísimo y además es del día a día ver cómo la basura se va acumulando en las ciudades. Definitivamente el manejo del tratamiento de los desechos en las distintas ciudades no es homogéneo, es un tratamiento totalmente diverso. En algunas ciudades existen rellenos sanitarios, en otros todavía los botaderos de basura son a cielo abierto, y lo que hemos implementado o lo que hemos perseguido a través de la ley es también obligar hasta cierto punto para que la responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, llámese municipios o prefecturas, se asuma de acuerdo a lo que está establecido en el Código Orgánico Territorial, en el COTAD, que es la total competencia del manejo de los desechos en manos de las municipalidades. Responsabilidad que debería de parte de las municipalidades, y como digo, en muchas ciudades pasa por iniciativas casi individuales de sus alcaldes, pero no es una política pública que claramente esté determinada a nivel nacional. Entonces, uno de los temas fundamentales en los que se tendrá que tratar, y tal vez de primera mano porque es un tema evidente y visible en este momento, es un adecuado tratamiento de los desechos. Sin embargo, el tema de la disminución de los desechos se inicia en el proceso de producción en la industria, en donde las industrias tienen que empezar a hacer un rediseño de sus paquetes, de sus productos, con materiales que sean más fácilmente degradables, con diseños muchísimo más armoniosos y posiblemente con menos, ¿no es cierto?, cantidad de envolturas, que en muchas ocasiones lo único que hace es incrementar la cantidad de desechos que se dan finalmente. Entonces, hay todo un proceso, además de concientización, porque esto no puede ser un tema que va solamente de la mano de los productores, sino también de los ciudadanos, de los chicos, de los procesos de reciclaje. O sea, es una ley que realmente tiene que ser entendida en su integralidad, porque no puede ser vista para un sector específico, sino que es un concepto de una política pública que tiene que ser asumida desde el gobierno nacional para dar el impulso que ésta requiere, y su implementación será el resultado de esa dinámica y de esa decisión que se asuma desde los entes efectivamente de decisión. Así que yo realmente espero que efectivamente hoy es del plazo para el veto. No se ha escuchado cuál va a ser el pronunciamiento del Ejecutivo, pero sí he escuchado de parte del mismo presidente de la República muy entusiasta en el tema de lo que va a ser el tratamiento del medio ambiente. Quien está además a cargo del ministerio, ¿no es cierto?, es una persona que está trabajando desde hace mucho tiempo en temas medioambientales, y yo entendería que va a identificarse muy bien con el texto de esta ley, y obviamente la va a asumir como propia para poder hacer los cambios que se requieren a nivel nacional e ir en este nuevo camino de mutación a una economía circular, que no es fácil, pero no es imposible. Algún momento hay que dar este primer paso y ojalá que lo podamos iniciar ya. Muchísimas gracias. Justamente con esta idea, Carolina, este trabajo mancomunado, este trabajo que no le corresponde solamente al Estado, sino también a los ciudadanos, a la sociedad civil en general, la Fundación Circular hace un trabajo que está relacionado con economía circular. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son los proyectos que tienen en relación con este tema? Bueno, Jimena, sí, como fundación nosotros trabajamos en todos estos ámbitos de desarrollo de proyectos sociales, los cuales permitan este desarrollo sostenible, desarrollo económico, pensando siempre con las aristas de la economía circular. Fundación Circular comenzó con el proyecto de IENEC, que tuvimos el gusto de trabajar con el economista Cabezas y algunos otros actores de la industria privada, del sector privado, del sector de la sociedad civil, del sector de la academia.
pudimos hacer un poco de incidencia en política pública. Después de este proyecto hemos comenzado a trabajar con los recicladores de base en un proyecto en el Botadero de Manta con más de 200 recicladores base, con quienes estamos tratando de fomentar las buenas prácticas laborales y además de eso fortalecer sus habilidades blandas, ¿no? La idea es mostrarle al reciclador base que merece un estilo de trabajo, condiciones laborales correctas y además hay un paso más allá. Hay este principio de asociatividad, pueden ser emprendedores. Esto de las microfinanzas es súper importante para comenzar a salir de este grupo social, se podría llamar, que no es del todo malo, pero sí podemos ir más allá, ¿no? Y además de esto, estamos trabajando con los gobiernos municipales de Ibarra y de Riobamba, gestionando una ordenanza modelo para ciudades intermedias, dentro de la cual podamos incluir, o ya incluimos de hecho, los principios de economía circular y de reciclaje inclusivo. Entonces se hizo un análisis jerárquico de todas las normativas desde la Constitución hasta las normas INEN, viendo más o menos cuáles eran las diferencias entre lo que dice la Constitución o las normas a nivel nacional, lo que dice la ordenanza y lo que se implementa en campo, ¿no? Y luego hacer conciencia de estas brechas y dar estas herramientas para la solución. Aparte de eso, estamos trabajando con Refill, que es esta campaña de reducción de plásticos y rellenas tu botella y salvas a los animalitos de Galápagos y del mar en general. Entonces, sí, nos estamos moviendo en todo lo que es consumo responsable, política pública, siempre tratando de hacer ese pequeño cambio en el mundo, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que es importante también señalar que este proyecto de economía circular inclusiva, además de proteger el medio ambiente, digamos, de conectarse con esa importantísima protección que necesitamos no solamente como país, sino como planeta, pero también trabaja a nivel económico, ¿no? Genera o pretende generar beneficios económicos para el país en su aplicación. Economista, entiendo yo que usted está conectada con el tema justamente de la economía circular por la presentación justo del proyecto de ley. ¿Cuáles serán sus planes ya en el futuro para continuar o para mantener un poco esta línea de trabajo? Bueno, definitivamente nosotros no queremos quedarnos en la propuesta una vez que hemos concluido con esta etapa de la gestión en la Asamblea Nacional. Nos parece importantísimo poder colaborar y iniciar un trabajo con la ciudadanía, con los sectores sociales, para motivar justamente este tipo de actividades que Carolina ha comentado. El espacio de reciclaje, el espacio de recolección de residuos es un espacio amplísimo y genera muchísimas fuentes de trabajo. Justamente el interés de la ley es, entre otras cosas, y yo diría una de las más importantes, buscar alternativas de generación de fuentes de trabajo. ¿Por qué? Porque ahora que la pandemia nos ha demostrado no solamente la fuerza de la situación y de la crisis económica, es evidente que hay que buscar espacios alternativos para inclusión de quienes pueden hacer este tipo de actividades. Además, estos residuos que se tienen en las distintas industrias son grandes oportunidades para generar negocios alternativos. Tenemos casos en el Ecuador que hemos ido conociendo en el transcurso de este proceso, como es un caso de una industria que se generó en la ciudad de Manta a partir de los mismos desechos de las botellas plásticas, en los cuales se están haciendo a través de ellos bloques para la construcción, por ejemplo. En otro proceso importantísimo es la reutilización de los empaques Tetra Pak que conocemos, ¿no es cierto? Estos empaques de almacenamiento, sobre todo de leche, de jugos, con los cuales se están elaborando también productos para la industria, como son pisos y como son también tejas para las coberturas de los techos. Entonces, hay posibilidades. Hay materiales que nos sobran. Lastimosamente en el país todavía los procesos de reutilización son mínimos, mientras en los países europeos
apenas existe un 10% de desperdicio y alrededor de un 90% de reutilización o de reciclaje. En el Ecuador la proporción es exactamente la contraria, es decir, apenas reutilizamos un 10% y todavía el desperdicio a los botaderos es de alrededor de un 80 a 90%. Por lo tanto, ahí hay una mina, yo diría, que no ha sido explotada, hay una mina de recursos que todavía tenemos que ser creativos para irle buscando su destino y su utilización, y ahí de la mano se van generando estas fuentes de trabajo y estos espacios alternativos que realmente esperamos puedan ser utilizados por muchísimos, y en esa línea nos interesa ir orientando también a la ciudadanía para buscar estos espacios y buscar definitivamente cómo generar nuevas oportunidades de empleo en industrias que posiblemente todavía no las conocemos, en las que estamos creando y desarrollando nuevas oportunidades. Muchísimas gracias. Carolina, también ya para finalizar, entiendo que la Fundación Circular y todos estos proyectos genera también un involucramiento de la sociedad, de la ciudadanía. ¿Qué es lo que puede hacer la ciudadanía para contribuir con este cambio del modelo económico de darse, que yo esperaría que la ley sea aprobada, de hecho? ¿Qué es lo que podría hacer la ciudadanía para colaborar con esto, digamos, del ciudadano común, y para colaborar con la Fundación? Bueno, en realidad como consumidores, primero el escuchar la historia que estamos tratando de contar desde el sector público, desde las ONGs, desde National Geographic en Netflix, esta historia de tenemos que movernos hacia adelante y ser conscientes sobre nuestras decisiones, no solo de compra, sino decisiones del día a día, de llevar mi funda reusable al Supermaxi, de que si mi condominio tiene basureros de 4 tipos, entonces botar el plástico donde está el color azul y que diga plásticos, de enseñarles, yo soy mamá recientemente y ya estoy pensando en cómo enseñarle a mi hija en realidad el reciclaje o los buenos hábitos, y es simplemente con el ejemplo. Entonces, a los padres que muestren ejemplo y a los niños, si es que nos escuchasen niños, que escuchen a sus papás, porque hacer este cambio de hábito o ir en esta dirección es simplemente tomar un nuevo camino, ¿no? No estamos queriendo irnos a vivir a Marte ni cambiar todo nuestro estilo de vida, solo hacerlo un poquito más consciente, pensando en que esto nos va a llevar de aquí a 10 años a tener un estilo de vida saludable, no estar rodeados de basura, que nuestros ríos estén limpios. La verdad es que yo, igual como consumidor de los servicios ambientales del Chaquiñán, me encantaría verlo al Chaquiñán sin fundas de papas, y todo esto se puede hacer a través de la educación. Entonces, el ejemplo y hablar del mensaje. Muchísimas gracias, economista Cabezas. Carolina, también muchísimas gracias a la Fundación Circular, que también nos ha apoyado para esta entrevista. Quiero agradecerles sobre todo a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, y recordarles la importancia de temas que son trascendentales, no solamente para la protección, decíamos, del medio ambiente, sino también para la economía, que es dos temas que creo que son capitales para la sociedad ecuatoriana. Les agradecemos mucho y se despide de ustedes Jimena Ron, de parte de la revista jurídica Sano Juicio. Gracias. Gracias a ti, Jimena. Buenas tardes. Gracias, Jimena. Buenas tardes.